RTP. Nos vamos 11:43 a nuestra siguiente entrevista, un tema muy diferente, un tema refrescante, justamente con Juan Carlos Calderón Vivanco. ¿Quién es él? Él es el director de la revista Plan B, magíster en la Universidad Andina Simón Bolívar. Lo pueden seguir en sus redes @pichondedino. Y justamente vamos a hablar sobre el Premio Internacional Rey de España 2025, que ha sido otorgado a la red de investigación numeral Dorada Opacidad, que es integrada por 5 periodistas. Cuéntenos cómo está Juan Carlos, buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros y qué honor también. Lo congratulamos por ser parte de este gran triunfo para el país. Queremos que nos cuente cómo se ha llevado a cabo y todos los detalles. Gracias, Doménica. Un cordial saludo por esta oportunidad de conversar sobre este premio. Esto se llama Dorada Opacidad porque fue una investigación que se realizó durante un poco más de 8 meses en 5 países simultáneamente. Plan B participó como parte del Ecuador, como toda la investigación que se hizo en Ecuador. Los países que participamos fuimos, además de Ecuador, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, colegas de estos otros 4 países, y el enfoque fue investigar todos los mecanismos opacos, como lo hemos definido, por lo menos opacos, sino criminales, de cómo se extrae, se explota, se produce y se exporta oro ilegal de origen criminal por nuestros países hacia mercados como la India, Emiratos Árabes y Líbano, esencialmente en caso de América Latina. Esa es un poco la esencia de la investigación, es lo que fue premiado en la categoría de narrativa o investigación de los premios internacionales de periodismo Rey de España de este año. Juan Carlos, ¿cómo está? María Fernanda Perrone, muy buenos días. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Después bien a los tiempos, lo veo rayado el día de hoy. Juan Carlos, yo tengo una sensación extraña en mí, porque por una parte quisiera celebrar muchísimo este premio, pero cuando tú ya lees la investigación, lo que tienes ganas es de sentarte a llorar y luego a reclamar cómo está pasando esto en nuestros países sin que aparentemente exista algún mecanismo para impedirlo o por lo menos para identificarlo. Dentro de este trabajo investigativo, que felicito a todos los periodistas que se la juegan, ¿cómo haces para camuflar cuántas? 3,000 toneladas que son ilegales. ¿Quiénes están sirviendo para esto? Bueno, se hace poquito a poquito. Sí, Suavecito. No se exporta de golpe, se exporta por kilos. Un kilo de oro en este momento en el mercado está en $90,000, más o menos. En onza Troy, que se llama, que es un tipo de onza para medir el oro, para pesar el oro. Y que es mucho más rentable que el mercado de la cocaína en este momento, y por eso muchas mafias de narcotráfico o economías criminales invierten, entre comillas, en estos sectores, en las minas que nosotros vemos en el Ecuador, sobre todo con absoluta impavidez, ¿no es cierto? Se explota ahí y también se traslada ese oro hacia otras provincias del país donde se lo produce en pequeñas refinerías o plantas de beneficio que se llaman, y se exporta en avión desde Guayaquil. Básicamente esa es en el caso del Ecuador es lo que sucede, y entonces dice se va poquito a poquito porque lo que nosotros descubrimos en una serie de reportajes es que cerca de personas naturales y también empresas muy pequeñas, sin ningún tipo de control, ¿no es cierto?, estatal, exportaron cientos de millones de dólares, 1.300 millones de dólares en menos de 2 años, entre el 21 y el 23, de lo que pudimos detectar. Juan Carlos. 1.300 millones de dólares en oro. Entonces, esto va saliendo en carga, ¿no es cierto? 100 kilos, 200 kilos, más o menos, así funciona. Sí, dividamos un poco el sector, porque está la minería legal, ¿cierto? Luego está la minería ilegal, no sé si ponerle / narcodelictiva, no lo sé. Y además tienes esta minería artesanal. ¿Estamos claros que en la que nos concentramos es en la ilegal? ¿O hay alguna forma, no sé si en Ecuador o en el resto de los países, que desde la minería legal se preste también para esta explotación o exportación camuflada?
Fernanda, hay varios mecanismos en realidad. O sea, en torno a todos los países tienen casi las mismas características. Ecuador, una adicional que empeora las cosas, que ya la voy a mencionar, pero que en los países existe, es común la falta de control estatal, la corrupción que permite esto, la acción de bandas criminales o grupos armados criminales controlando los sectores mineros, la complicidad e incluso participación de ciertas autoridades, sobre todo locales, ¿no es cierto? Y en este tipo de... Y nosotros definimos que hay una minería ilegal, ¿sí? Es decir, una minería que actúa sin permisos, sin concesiones por parte del Estado, y también una minería criminal. Está bien, narcodelictiva, como la defines, que podría ser la una y la otra. Hay mineros ilegales que no son criminales, ¿sí? Pero hay todo minero criminal o toda minería criminal es obviamente ilegal, o sea, está sostenida en la informalidad y la ilegalidad. Pero además en la complicidad, insisto, cómo se llega a exportar tantos millones de dólares, miles de millones de dólares, de una manera ilegal, es culpa del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y de los demás estados, obviamente. La falta de controles, los organismos de control como Arcom, UAFE, SRI, aduanas, que miran para otro lado. Y los mismos consejos cantonales también, cuando se encuentra maquinaria de las prefecturas. Etcétera. Y además que causa violencia. O sea, hemos visto no solo el asesinato de 11 militares en la zona del nororiente, sino también de exalcaldes, concejales, alcaldes en las zonas de Loro y Azuay, en las zonas mineras, etcétera, etcétera. La contaminación que persiste brutalmente, el ingreso de peligrosísimos precursores como el mercurio, el arsénico y otros, ¿no es cierto?, para separar el oro, y la enorme contaminación ambiental del agua, sobre todo de los ríos. Claro. ¿Qué otros temas se tocaron? ¿Qué otros proyectos investigativos hubo de la competencia, digamos? Bueno, el concurso, el premio se entrega cada año y define, más o menos participaron 300 reportajes de Iberoamérica, es decir, España también, toda América Latina y Brasil, ¿no? Entonces sí, eso es un enorme mérito el haber ganado este enorme, premio. Así es. Dos, el jurado destacó, lo cito, la excepcional investigación, revelaciones sorprendentes. En general se conversó en España, en Madrid, donde estuvimos hace poco recibiendo el premio, sobre cómo se develaron estos mecanismos por parte de medios que somos medios pequeños en realidad, no estamos hablando de grandes medios, ¿no es cierto?, que invierten muchos recursos en investigación. Esto se fue generando poco a poco y somos más bien medios independientes investigativos. Además con grandes dosis de valentía, es decir, ingresar a las zonas, hacer las reporterías. Por ahí va otra de mis preguntas: ¿cuáles fueron los grandes desafíos, los grandes peligros que tuvieron que ustedes soportar y sobrellevar para poder culminar con su trabajo periodístico? En primer lugar, este es un tema que no se había hecho en el Ecuador ni en los otros países de una manera sistemática y en conjunto como se hizo. Eso lo destacó también el jurado, o sea, es un acto cooperativo, ¿no es cierto?, de colaboración periodística, transnacional. Pero además, por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros hicimos la reportería en Machala, básicamente, donde se concentra la mayor cantidad de empresas que se formaron para exportar, por decirte, empresas pequeñas, cuyos administradores o titulares no tenían ninguna experiencia, ni siquiera educación primaria, es decir, podría tratarse de testaferros, pero también pequeñísimas empresas que se formaron, digamos que en mayo del 2022, exportaron $100 millones de golpe. Y desaparecieron. ¿sí? Y desaparecieron. O fueron compradas por capitales hindús, por ejemplo. Juan Carlos. Es otro fenómeno. O peruanos, ¿no? Que es otro fenómeno. O sea, Juan Carlos, como tenemos, esta sería la última pregunta, y lamento que no sea más para conversarlo, pero queda pendiente hacerlo. Juan Carlos, esto abre otra preocupación, que es, ya lo sacaste ilegalmente, pero dime cómo lo lavaste.
¿quién está siendo cómplice del otro lado para poder legalizarlo? Ya, hay una precisión. No sale ilegalmente, No. sale legalizado, ¿sí? Si no, no pudiera salir, es decir, quienes compran pan en el Ecuador son los hindús, esencialmente. Ese oro se va a la India, a refinerías o a grandes refinerías de oro que hay en la India o grandes joyerías. Nosotros logramos identificar, incluso está en los reportajes, cuál es la mayor compradora, que es una enorme joyería a escala mundial que tiene sede en la India. Entonces, este oro ya llega como legalizado. ¿Por qué? Porque ha salido autorizado por el Ecuador. Y ese es el punto que te mencionaba antes sobre el país. El Ecuador da tanta facilidad para esta exportación ilegal que oro ilegal confirmado por nosotros que proviene del Perú, entra por las fronteras sur, y también estamos investigando cómo entraría por Colombia y por Brasil. Entonces, lamentablemente, Ecuador también se convierte en una plataforma de exportación de este oro ilegal de otros países, por las facilidades, entre comillas, que la corrupción otorga a la concesión de estos permisos de exportación. Porque la clave son estos permisos de exportación que dan los organismos de control, ¿cierto?, sin verificar el origen del oro, básicamente. Claro, ¿cómo te puede dejar exportar bananos si no tienes una plantación? Claro, sí, hay comercializadoras de oro, pero tienen que demostrar de dónde. Juan justificar Carlos, ese oro diciendo de la manera legal. El tema es que se legaliza, se lava el oro, la procedencia ilegal de este oro, gracias a las autoridades. Ese es el gran problema, no solo de Ecuador, obviamente, de los países donde hemos investigado. Juan Carlos, échese una visitadita para Guayaquil. Estuvo por Madrid, Guayaquil está un poquito más cerca, así que lo fue. Y felicitaciones, realmente. En Madrid, en Guayaquil al regreso. Nos unimos a su alegría y un gran orgullo para todo el país, el trabajo investigativo que ustedes han hecho y que ha sido galardonado penoso, en Premio Felipe de España. RTP